¿Cómo crear tu miniatura perfecta en tan solo 3 pasos? Paso 1. Utiliza imágenes de alta calidad y con colores muy llamativos que se destaquen sobre tu competencia y sobre las miniaturas y colores que ya están usando en este momento los otros youtubers. Paso 2. Soluciona el problema. En este tutorial aprenderás una de las formas en las que puedes hacer tu miniatura con un antes y un después. Paso 3. Tienes que ser muy breve. Evita el contenido basura que no necesita tu miniatura. Ahora que tienes los 3 pasos te enseño cómo hacerlo, así que vamos a darle. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento y las medidas que vamos a utilizar son en anchura 1280 y en altura 720. Colocamos 300 de resolución y damos en crear. En este caso, como primer ejemplo, vamos a utilizar lo que sería el antes y el después. Entonces yo tengo ya mis imágenes preestablecidas con lo que voy a hacer. Imagínense, son solo 4 imágenes que voy a utilizar para hacer la miniatura. Entonces voy a traer al personaje principal, voy a colocarlo de este lado, así de grande, está perfecto. Y ahora voy a quitar el fondo. ¿Cómo quito el fondo de la persona? Con la tecla W saco la selección y vengo acá arriba a seleccionar el sujeto. Cuando ya esté la selección, lo que voy a hacer es crear una máscara de capa. Después de eso, lo que voy a hacer es posicionarme en la capa fondo y traer el fondo. Cuando ya lo tengo establecido, doy enter y listo. Van 2 pasos que estamos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es que, como vamos a tener un antes y un después, pues esto es un ejemplo de 2 miniaturas que yo hice, una mal hecha y la otra mejor. Entonces vamos a acomodarlas. Esta nos va a servir como el antes, y esta nueva miniatura que hice para este tutorial un poco más llamativa. ¿Listo? Lo que queremos es que todo esto quede por encima del sujeto. Entonces vamos a seleccionar ambas capas, hundimos clic izquierdo y con shift hundido seleccionamos la de abajo también y las arrastramos hacia arriba. Entonces ahora ya las capas están por encima del sujeto. Ahora vamos a acomodarlas de una forma que nos funcione bien. Esta la podemos ladear un poquito más grande y tirarla más para acá. Hacer ahí, dimos enter. Recuerden que para seleccionar la foto deben de presionar control más T y esta podemos colocarlo un poquito así. Listo. ¿Qué hago yo como para centrar todo? Lo que hago es venirme a esta barra de acá. Si a ustedes no les salen, deben de presionar control R, por si no les sale acá arriba. Control R y sale las líneas guías. Lo que hago es hundir clic y traerme una línea hasta donde Photoshop me diga que es la mitad. Luego de hacer eso, selecciono las 2 imágenes y veo que el cuadrito esté en la mitad. Doy enter y listo. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir el antes y el después. Con la tecla U vamos a sacar esta herramienta de rectángulo y vamos a crear un rectángulo. Vamos a colocarlo de color rojo y aquí donde dice trazo vamos a quitarle los bordes para que quede solo y listo. Ahora seleccionamos y lo giramos un poco. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es que con la tecla T vamos a colocar un texto que diga antes, ampliamos y acomodamos como más quieran. En este caso me parece que ahí está bien. Bueno, saca un poquito torcido. Listo. Y este mismo lo vamos a copiar acá, dejando la tecla Alt hundida. Vamos a traerlo para acá y vamos a voltear. Listo. Escribimos después y minimizamos un poco la letra para que quede mejor. Ahora, como este cuadro está más grande, vamos dejando shift hundido, vamos a disminuir su anchura y listo. Ahora, ¿qué podemos agregarle más para que la miniatura funcione más? Pues entonces, por ejemplo, este después me parece que está un poco pequeño comparado con el antes. Entonces este después lo podemos colocar más grande y este antes un poco más pequeño. Y a estas miniaturas lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic derecho, opciones de fusión y vamos a añadir un trazo de 3 píxeles, tiene que estar en color blanco, y a la otra le vamos a hacer exactamente lo mismo pero con un trazo más grueso.
Entonces trazo y con un trazo en 6 está bien. Ahora, para darle un pequeño toque de coquetería a lo que sería el diseño final, podemos agregar unas luces. En este caso yo voy a agregar estas. Nos posicionamos por encima de la capa del fondo y pues vamos a ampliar y acomodarlo como más nos guste. Parece que aquí queda perfecto. Damos enter y venimos a los tipos de fusión y damos en luz suave. Ahora, ¿qué pasa? Que en este tipo de fusión lo que hace es oscurecernos un poco lo que sería la imagen. Vamos a aplicarle un ajuste de niveles. Damos aquí en aplicar la máscara y vamos a subir lo que sería las iluminaciones. Y ahora lo que quiero darle al fondo o a la iluminación del personaje que habíamos hecho con la capa de relleno degradado es darle un poquito más de protagonismo. Entonces vamos a volver a ingresar a el color de relleno degradado con doble clic y al cuadradito que está aquí también con doble clic y vamos a buscar un color más claro. Quiero que resalte un poquito más. Damos OK, en OK y podemos subir un poquito la escala, puede ser a 45 y acomodamos de la mejor forma y listo.